Bueno, pues váyanse a Hechos 9. Vamos a seguirle. Espero que se les haga interesante, tan interesante como a mí. Este, ok, miren, aquí vamos a seguir en esta historia. El autor bíblico te va a volver a hacer esta asociación entre Saúl del Antiguo Testamento y Saúl, ok, entre el rey y este benjamita y el propio Pablo. Lo que quiero que vean es que Pablo lo va a entender, o sea, es muy interesante, ¿ok? O sea, piensen meterse en el cerebro de estas personas que conocen la Biblia a la perfección, por eso se la implican, ¿ok? Es raro que ustedes vayan a ver a un Pablo, ya llegaremos en Listra, en Derbe, en todos esos lugares implicando la Biblia, porque muchos no le van a entender. En la sinagoga tal vez sí, pero el gentil no, ¿ok? Porque no se la saben. Pero ahora pues, lo va a ver en su propia vida. Bueno, entonces nos quedamos en que don Saúl se encuentra con Cristo en el camino, el hijo de David le pregunta a ese benjamita, ¿se acuerdan? Se repite la historia, ¿por qué me persigues? Y entrega todo, permanece 3 días sin ver, entonces esta idea de los 3 días de la resurrección, ¿se acuerdan? O sea, al igual que Esther, al igual que Isaac, ok, en sentido figurado, este hombre resucita al tercer día y recupera la vista. Bueno, ok, les voy a decir algo muy fuerte, muy fuerte. Ok, les voy a empezar a leer desde el 11, 9-11. Y el Señor le dice, le está hablando a Ananías, ok, Ananías, ¿a cuál quiere decir favorecido por Dios? Ok, y le dice, vete a la calle que se llama derecha, eso ya lo vimos la semana pasada, que implica enderezar. Que entonces tienen todas estas ideas de que ahora tienen al heraldo del evangelio, que es Pablo, que se va a dedicar a predicar que enderecen las sendas porque ahí viene el Dios, ¿no? Y busca en casa de don Alabanza, porque es seguramente lo que está haciendo Pablo, entre otras cosas. ¿Se acuerdan? Judas quiere decir eso, ¿ok? Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Luego Pablo va a acabar en Tarso, esto nos lo cuenta el capítulo 9. Ahorita llegamos a eso. Porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Ok, eso lo que viene es muy, muy, muy importante, ¿ok? No tanto desde un punto de vista teológico, pero sí desde un punto de vista cotidiano. 9:13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Todavía no se llaman cristianos, todavía no les dicen cristianos, se llaman santos. ¿Ok? Hagio, algo así es en griego. La palabra en hebreo es kadosh. Cuando ustedes lean prostitución idolátrica en el Antiguo Testamento, la palabra es kadosh. Entonces ustedes dirían, ¿cómo santos? Sí, porque la palabra santo simple y sencillamente implica destinado, tiene destino. ¿Ok? Eso es. Entonces, los que participaban en la prostitución en los templos les decían santos. O sea, imagínate, ¿dónde andabas con un santo? ¿Ok? Sí, tal cual. Pues obviamente los israelitas, cuando andaban en sus avivamientos, extirpaban estos movimientos que estaban dentro de la tierra, o sea, dentro de su tierra. Lo hace Josías, ¿se acuerdan? El propio Ezequías, etcétera, ¿ok? Asa, ¿no? Si mal no recuerdo. Entonces, a ver, pongan ahí el dedo y váyanse tantito a la derecha, Primera de Corintios. Miren, ya llegaremos a Corinto. Corinto es un sitio muy, muy interesante. Cuando las personas me preguntan, oye Charlie, yo quiero ser pastor, ¿qué me recomiendas? Siempre les recomiendo que se memoricen Corintios. ¿Por qué? Porque Corintios es el what not to do. ¿Ok? Es lo que no hay que hacer. Entonces, Primera de Corintios te muestra la autopsia de una iglesia que está muerta o que está en vías de morir. ¿Ok? Bueno, les voy a leer 1 Corintios 1, 1:1 y 1:2. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Ok, les hago un paréntesis. Corinto es el antro más grande del imperio, ok, dentro de las fronteras del imperio romano, porque, no sé si esto ya se los conté, es un istmo. Entonces está entre dos mares.
Entonces los mercantes atracaban en un sitio, había todo un corredor de mármol, bajaban todo el cargamento, lo arrastraban en el corredor de mármol especial para que se deslizara y cargaban del otro lado. Entonces se ahorraban toda la vuelta a la península de Acaya, ahí está Corinto, ¿ok? Al sur de Atenas. Bueno, y en Corinto hay un monte, que raro, que se llama el Acrocorinto, y arriba había un templo, y el templo era el lugar, ¿cómo les diré?, con mayor prostitución de todo el imperio. Y piensen, son esclavas griegas, o sea, son mujeres guapas, es lo que les quiero decir. Entonces esto se presta para cualquier cosa. Había obviamente también prostitución varonil. Los griegos estaban muy afectados, parecían del siglo XXI esos cuates, ¿ok? Más del 50% de los corintios son esclavos, ¿ok? Algunos es el profesor de mis hijos, ¿sí? Es el filósofo, ¿ok? Pero miren, les voy a dar una definición de derecho romano, de Marciano, de un romano. Esclava es, 2 puntos y seguido, vientre con hijos, para que vean el trato que le daban a la esclava, ¿ok? Es un antro, Corintio es un antro. Entonces, lo que quiero que vean es cómo se dirige a ellos Pablo. Entonces, les sigo leyendo, les leo el 1-2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, para efectos bíblicos, un santo es una persona que invoca el nombre de Cristo. Y entonces eso implica que yo te separo, te aparto y te destino para algo. ¿Sí se entiende? Tu vida tiene un propósito, tiene un destino que obviamente vas encontrando a lo largo de tus años mientras caminas con Cristo, pero desde el instante que te conviertes, quedas, número 1, separado y número 2, dotado. Dios a todo mundo le da dones, efectivamente. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione. ¿Ok? Entonces, miren, no me quiero detener mucho aquí, pero para que la siguiente vez que se la vayan a refrescar al de al lado en el peri, llamados a ser santos, ok, sí, ok, a ver, yo estoy destinado. Sí, o sea, yo no, sí me explico, yo me tengo que comportar de cierta manera. ¿Ok? Como les decía la semana pasada, Pablo se lo llevan al cielo. ¿Ok? Y ya luego ya les iré explicando cómo funciona el consejo. La Biblia dice que Dios ya nos ve sentados en el consejo. Literalmente dice la carta a los Efesios, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí les va esto. Y es lo que yo, miren, es lo que yo uso, ¿ok? Cuando quiero portarme mal. Cuando la Biblia, entre otras cosas, dice Pablo, no saben que van a juzgar a los ángeles. Algún día vamos a estar en el consejo. Ok, Apocalipsis 20, se acabó este cielo y esta tierra, vamos a hacer uno nuevo. Aparece nada más un trono blanco. La escena del gran trono blanco ahí en Apocalipsis 20 es un reflejo del libro capítulo 7 de Daniel. Y entonces ahí te habla de los asistentes, hay muchos asistentes. Apocalipsis 20 nada más se fija en el juicio final. Juan como que quiere destacar el trono. ¿Por qué? Porque la idea de trono gira alrededor. El Apocalipsis gira alrededor de toda la idea del trono. Pero bueno, no me quiero detener mucho en esto. Lo que quiero que piensen es que hay muchos asistentes al juicio final. Es lo que dice Daniel 7. ¿Ok? Dice y utiliza la misma expresión, y los libros fueron abiertos. La biografía de cada persona, el día del juicio final es revisada. ¿Con qué propósito? Lo dice el Salmo 51 y luego Pablo lo cita en la carta a los Romanos, que Dios triunfe. ¿En qué sentido? Que Dios justifique la sentencia. ¿Por qué? Porque el ser humano le pudiera decir a Dios, oye Dios, es que tú eres injusto al condenarme. Y entonces Dios diría, vamos a pasar toda tu vida. ¿Se imaginan el oso? Es lo que yo siempre digo, si mañana en el YouTube a 6 de la tarde, obra Pensamientos y Vida de Carlos López de Nava, primer avión a Botswana y buscar una jauría de llenas y que me traguen y que no quede un hueso. ¡Qué pena! ¡Qué oso! ¿No? Muchos de ustedes dirían, no lo veríamos, mi Charlie, no te preocupes. Ay, y luego vendrá el siguiente lunes, Charlie, ¿qué onda? O sea,
Lo que les quiero decir es que esta idea de que la biografía de cada persona va a ser abierta es espantosa. Oye, Charlie, ¿la nuestra va a ser abierta? No, sí vamos a rendir cuentas de qué hicimos con la nueva vida, pero nuestros pecados ya fueron encontrados también culpables y juzgados, pero alguien más la llevó, ¿ok? Alguien tuvo a bien echar al fondo del mar nuestra biografía, ¿ok? Pero la biografía de cada persona que no quiso poner su confianza en Dios, que no se quiso arrepentir, va a ser examinada. Y entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Toda boca se cerrará. Ok, ¿a qué voy? ¿Y qué es lo que les quiero dejar? Vamos a estar presentes. Imagínate que tú estás en las gradas y una persona te voltea a ver. Oye Dios, pero se ponían los mismos cohetes que yo. Oye Dios, pero este fornicaba igual que yo. Oye, pero, ¿y qué vamos a hacer? Pues bolsa de cartón en ese instante ahí en la tribuna. Sí, oye, estabas re grueso, está viendo para acá, ¿no? Sí, o sea, tenemos esta capacidad grandísima para afectar para bien la vida de las personas, pero tenemos esta capacidad gigantesca de tropezar. Entonces, miren, no podía detener el comercial, o sea, todas las veces que yo he dicho voy a desgraciar mi vida o voy a desgraciar la vida de alguien más, me acuerdo de esta escena. Y digo, y me pongo a pensar, no aguantaría yo la mirada de una persona diciendo, a ver, cuate, tú ya conocías la verdad, tú te ibas a ir al cielo. ¿Por qué no fuiste definido? ¿Por qué no fuiste firme? ¿Por qué no me dijiste? O simplemente, ¿por qué no fuiste prudente? ¿Por qué no tuviste cuidado de mi alma? Yo creo que todos los que en alguna ocasión, y miren, no quiero hablar de algo grave, pero no sé, nos carcajeamos del chiste grosero cuando Dios dice, aguas, cuate, porque sí fue chistoso. Pero tienes las almas de las personas en tus manos, o sea, y tú lo sabes, las otras personas no están viendo, tú sí, tú ya traes los ojos abiertos. Este, entonces, cuando Ananías le dice, oye Dios, es que yo sé lo que este cuate le ha hecho a tus santos, o sea, sí nos está mandando un mensaje de, a ver, cuates, esto es lo que nosotros somos, estamos destinados, estamos separados, tenemos un propósito. Ajá. Miren, no va a haber otro sitio, no va a haber otro lugar en donde tengamos más alegría, gozo, que cumpliendo el propósito por el cual Dios nos alcanzó. Porque hacer cualquier otra cosa es como cocer los bistecs en el tostador, o sea, y andar tostando los panes en el sartén. No está hecho, sí me explico, para eso. Con esto yo no les quiero decir que vamos a tener una vida en donde todo es alegría, pero sí podemos tener muchos ratos eh, de mucha alegría, o sea, de decir, mi vida tiene sentido, ¿ok? Y además, cuando nosotros tenemos este propósito, vemos los problemas como parte del problema, no te avasalla, porque lo ves como algo que Dios está permitiendo en esta vida a la que me llamó. ¿Sí se entiende? Ok, bueno, pues ya, se cierra el paréntesis de la palabra santos. Ok, versículo 14, les leo el 9:14 de Hechos. Dice, y aún aquí tiene autoridad los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento elegido me es este para ayudar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ya lo veremos, la vida de Pablo es una vida, digo, muy... O sea, si algo no hacía este cuate era aburrirse. Pablo un día va a decir, voy a apelar a César, y acaba delante de César, acaba delante de Nerón. Séneca era el asistente de Nerón y Séneca presenció el juicio de Pablo. Entonces, le dice, ¿cómo se llama? Porcio Festo a César, apelaste a César irás. Y esto es como que salió malo tu celular y hasta que acabas en la foto con Carlos Slim después de 14 años de queja, ahí está, pero llegué. ¿Ok? Así. Pues sí, va a llegar con César, va a llegar a todos lados este cuate. Y está esta expresión en la carta que es a los filipenses en donde dice, los de la casa de César los saludan. Sí, aparte se convirtieron varios, pues no sé, hijos, sobrinos, lo que ha sido de Nerón. Bueno, versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús
se te apareció en el camino por donde venías. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Okay? Esto es muy importante. Hechos es el libro que más veces menciona al Espíritu Santo porque de eso se trata, es el que está impulsando toda esta renovación, ¿ok? Está creando esta nueva comunidad, ¿ok? Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Ok, esto ya lo vimos, el Espíritu Santo es el que transforma la vida, sin él estamos pues totalmente inútiles para poder llevar a cabo precisamente lo de comportarnos como santos. Esto es como decirle a alguien que vuele si no le das las alas, ¿ok? Ahorita vemos esta idea de que Saulo recibe el Espíritu Santo. Ok. Versículo 20. Enseguida predicaba Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Ok? Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Ok. A ver, les voy a hacer quiz bíblico. ¿Alguien sabe qué historia está trayendo Lucas a la memoria? Porque esta historia ya se vivió. Llámenle Saúl. Número 1. Número 2. Llámenle que el Espíritu Santo vino sobre él. Y número 3, llámenle que todo el mundo está confundido viéndolo. ¿Qué historia está trayendo? Exactamente. A ver, váyanse a 1 Samuel 10. Ok, esto ya sucedió. ¿Cuál es la idea? Miren, Saúl acaba de ser designado rey y entonces para que crea en su nombramiento, y lo que les voy a decir es muy importante. Miren, todos los predicadores siempre decimos, es muy importante lo que sigue, ¿ok? Eso de ser santos, etc. Miren, en serio, y esto no se los diría solamente yo, se los diría el entrenador, etc. Ahí les va. Miren, les voy a decir, les está hablando un profeta, Samuel con Saúl y le dice, mira, te va a pasar esto. Ahí están en 1 Samuel 10. Y le dice, mira, les voy a leer desde el 3. Dice, te van a acontecer estas cosas. Y luego que salgas de ahí más adelante y llegues a la encina de Tabor, te saldrán al encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Es muy específico. Ahorita les voy a preguntar por qué creen. Los cuales, luego que te hayan saludado, te darán 2 panes, los que tomarás de mano de ellos. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová, piensen, misma escena que acaba de tener Saulo de Tarso, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Tal cual Pablo años más tarde va a decir, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿se acuerdan? Porque es su propia experiencia, está narrando su propia experiencia. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, el cual nos reconcilió. ¿Ok? Es lo que dice ahí en 2 Corintios 5. ¿Por qué? Porque está narrando su propia experiencia y la de su predecesor con quien se identifica. ¿Ok? Y entonces vas a quedar mudado en otro hombre. Versículo 7. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano, porque Dios está contigo. Ok, me voy a brincar al versículo 9. Aconteció luego que al volver en la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes
vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía, misma escena de Damasco, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? Saúl también entre los profetas. Entonces la misma confusión que generó el rey genera este. Ok, para que vean a la conclusión a la que quiero que lleguen, ¿por qué es tan específico Samuel? A ver, viene con 3 tortas, con vino, con... ¿Qué trae? ¿3 cabritos o qué? Te saldrán al encuentro 3 hombres, 3 cabritos, 3 tortas y una vasija de vino. ¿Por qué? ¿Cuál es la...? Y no se rompan la cabeza, o sea, piensen sencillo, o sea, no. Bueno, sí es lo que están haciendo estos cuates, pero ¿por qué es tan específico Samuel? Sí, ¿y para qué? ¿Para qué creen? ¿Para qué creen? Para afirmarlo. Exacto, para que crea, para que crea. Ok, entonces viene el espíritu, lo muda en otro hombre y ya viene el espíritu de él y entonces profetiza. Profetizar quiere decir que eres portavoz de Dios, no pienses tanto que está hablando del futuro, ¿ok? Es nada más que eres la voz, eres la boca, ¿ok? Esa es la idea. Bueno, cuando van a nombrar cuando ya se va a hacer la designación frente a todo el pueblo del rey Saúl, ¿se acuerdan que echaban suertes? Y entonces ahí tienen 12 tribus, y entonces cae sobre Benjamín, y luego sobre la familia de Cis, que es el papá, y luego sobre Saúl. Entonces, bueno, pues ya tenemos rey. ¿Y se acuerdan dónde está Saúl? Saúl está escondido. Ese es el punto, no se la cree. Miren, cada uno de nosotros nos la tenemos que creer. Y como dicen, fíngelo para que lo seas. Fake it till you become it. Sí. Lo que pasa es que, miren, los primeros que limitamos nuestro ministerio somos nosotros. No, Dios es para otros, pero no para mí. O sea, qué padre, ¿no? Ay, yo veo que fulana tiene mucha habilidad para hablar de Cristo y a quien le habla de Cristo y bla, bla, bla. Y veo que Mengano puede pasar mucho tiempo orando, pero esto no es para mí. Y nos volvemos como Saúl. El contraste es que cuando se enfrenta a la pregunta, ¿por qué me persigues? Uno no perdona y el otro, ¿qué quieres que haga? Cuando confunde, más me afirmo, ¿sí me explicó? Sí, esto soy, porque este cuate pudo haber dicho, pues sí, ahora también profetizo, el Espíritu de Dios vino sobre mí, soy el rey. ¿Cuál es la diferencia entre David y Saúl? Exacto, el uno se la cree. Miren, la historia de David viene a colación ahorita en el capítulo 9. Ya verán, porque geográficamente David hay cosas que pasan en el mismo lugar. Pero David está convencido. Y cuando lo llaman a que sea el músico del palacio, bueno, pues empiezo de músico, ¿no? Pues esto también va a ir ascendiendo, ¿ok? Este empezó con el arpa y acabó de rey. Y entonces cuando los israelitas piden rey, una de las cosas que dicen es que queremos que alguien nos guíe en nuestros conflictos, alguien que vaya a las batallas por nosotros. ¿Quién es el que se rifa, se acuerdan? La Biblia te dice que no había tipo más alto que Saúl en todo el reino. Entonces, cuando tú tienes un cuate altísimo que te está retando, piensen, cuando es pelea de pandillas, pues, ¿a quién mandas? Y Saúl, no, pues yo no voy, cuates. ¿Y por qué va el escuincle imberbe? Bueno, lo que pasa es que si yo soy el rey de Israel, pues él no me puede matar. Además, yo soy el ungido de Jehová. Y la Biblia dice desde que los orígenes, que el hijo de la serpiente va a ser herido en la cabeza, donde hiere David Ajá. Y esta idea, ¿se acuerdan que trae su greba y eso te da la idea que su armadura parece un serpentoide? Y así los ven, porque este es gigante, este es híbrido. ¿Ok? Entonces lo hiere en la cabeza porque yo soy el ungido de Jehová. David se la cree. Piensen en los deportistas que no se la creen y los que se la creen. Ese era el éxito de Tiger Woods. Tiger Woods, un día me acuerdo, que antes de que cuando se va a volver profesional, le pregunta a un entrevistador, ¿y qué vas a hacer cuando entres al PGA Tour? Y le contesta el otro con una seguridad que siempre lo caracterizó, voy a ganar. Y entonces se burla el entrevistador y le dice, ¿sabes contra quiénes vas a ir a competir? Se vas a ir a competir con cuates que llevan 15, 20 años entrenando más que tú. Sí, pero voy a entrar a ganar.
Y entonces ustedes lo veían al final de torneos de 4 días donde todo el mundo estaba mentalmente destruido. Y este cuate reventaba a sus adversarios, porque esa es la idea. ¿Sí me explicó? A ver, pues yo llevo todos estos años entrenando, pues no vine para nomás echarle ganas, mis cuates, vine a ganar. Es la misma mentalidad que va a tener Pablo. La única forma, ya lo veremos, de silenciar a este hombre va a ser matándolo, no hay otra manera. ¿Sí? Porque en su cerebro es, yo no voy a, ya entendí Jesús la pedrada que me enviaste con él, ¿por qué me persigues? Y entiendo la confusión que estoy generando aquí entre mis paisanos, como la generó aquel. Pero si ese cuate no se la quiso creer, allá él, yo sí me la voy a creer. Y entonces más insisto que Jesús es el Hijo de Dios, y es más, como me sé la Biblia de memoria, y empezaron a caer todos los 20, y entiendo el siervo de Jehová y todo esto, te puedo mostrar en 5 minutos que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ok? Es lo que está narrando Lucas. Bueno, ok. Les hago aquí nada más una aclaración. Hay veces en el contexto de la Biblia que Dios se refiere a alguien como su hijo. Nada más hay un hijo que comparte su divinidad, que es Cristo. ¿Sí? La palabra en griego es mono, de uno genes, ¿ok? Es una especie. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo monogenes. ¿Ok? Entonces, cuando ustedes lean que los hijos de Dios se metieron con las mujeres, o ¿dónde estabas tú en Job 38? ¿No? Cuando los hijos de Dios aplaudían, los israelitas tienen claro que hay uno que es el Hijo de Dios, el único, lo sacan del Salmo 2 o Isaías 9, y piensen en nosotros, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿se acuerdan? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Ok? Entonces lo que Pablo demuestra es que este es el Mesías, es un ser divino que comparte la naturaleza de Dios y que es Cristo y dio su vida por nosotros. Bueno, les voy a leer el 23, 9:23. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Ok, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una cesta. Ok, aquí les tengo que decir algo. Cuando lean la Biblia, miren, como cualquier otro libro, a veces da brincos en el tiempo. Del 22 al 23 tiene un hueco de 3 años. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a, les relleno el hueco y les voy a decir otra cosa muy espantosa. Bueno, a ver, váyanse a la carta a los Gálatas. ¿Qué hizo Pablo? No, ¿qué hizo Pablo en el Inter? Ok, en esos 3 años, ¿qué hizo? No tanto, no tanto. No, eso lo vamos a ver, eso es hasta Éfeso. Ok, no les he dicho, ¿ah? Gálatas 1:13. Eso pasa después de la escena de que lo descuelgan. Ok, les voy a decir algo también bastante feito, pero bueno. Dice 1:13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Eso ya nos queda claro de hecho. Okay. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Ya vieron cómo este cuate se la cree? Dios me llamó desde que estaba en la panza de mi mamá. ¿Ok? Y me llamó por su gracia. Revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé a Damasco. Entonces la escena que estamos viendo de cuando resuelven matarlo es cuando regresa. Que se convierte yendo a Damasco, entra a Damasco ciego, Ananías, pues ahí recobra la vista, se queda un rato y se va a Arabia. ¿Ok? No piense en Arabia Saudita, se va a lo que es Petra. ¿Alguien ha ido a Petra? ¿Quién ha ido a Petra? Bueno, sálganse por favor. Ay, sí, quédense. Ok, porque nos corroe la envidia. Bueno, no, pues sí, no, sí, es un lugar impresionante, ¿no?
Bueno, y a ver, ¿quiénes vivían en Petra? A ver si fueron con el arqueólogo o no. En Lili se hace la tía Lola. ¿Qué? ¿Quiénes? Se oye similar. Ya te dijeron casi, los nabateos, ok. Bueno, sucede que desde el siglo VI se van a asentar en esta zona. Es Jordania, el norte de Damasco, que lo van a conquistar después, ok, y el sur de Israel. ¿Ok? Ahí se van a establecer estas tribus nómadas árabes que se llaman los nabateos. Estos cuates eran brillantes en todo sentido. Y miren, ahorita yo les voy a hacer la pregunta, pero bueno. A ver qué respuesta me dan. Se va Pablo con los nabateos. Bueno, les hago un poquito de historia. Son nómadas árabes buenísimos para el comercio. Si ustedes vieran un mapa, bueno, piensen que ahorita está de moda la costa del Mediterráneo, donde está Gaza, etcétera. En Gaza hay un puerto, ¿ok? Luego vas a ver el puerto arribita que hace Herodes el Grande, su puerto artificial en Cesarea. Ya llegaremos ahí. Pero abajo hay varios y hay uno que se llama Jope. ¿Se acuerdan de Don Jonás? Que parte de Jope. Bueno, ahí hay varios puertos y los nabateos acá en Jordania, piensen Petra, toda esta zona, y lo que viene del oriente, ahí si piensa en Sabá, todas estas zonas, ellos controlan todo el paso y se la viven cobrando aduanas y controlan todo el comercio hasta que llega a embarcarse acá para que se vaya a Chipre, al norte de África, Europa, etcétera. Entonces están forrados, son muy buenos para el dinero. Viven en estos acantilados, lo cual les da muchísima seguridad. Al grado que cuando se asientan los griegos, piensa en Alejandro, y posteriormente en esa zona los Seleucidas, hay un rey Seleucida que se llama Antígono que le avienta la bronca y esto es lo que el viento a Juárez. Eran muy hábiles, es pura zona desértica, y entonces hacían cisternas de agua pluvial, de lluvia, y las disfrazaban, pero tenían una forma de esconderlas, pero también de identificarlas. Entonces, cuando los querían conquistar, piensen que estos cuates salían al desierto, aguantaban días porque sabían dónde encontrar agua y los que los perseguían se morían de sed. ¿Ok? Es lo que les sucedió a los griegos. Entonces, todo ese paso, que además a veces eran unos acantilados de este tamaño, les tenían toda esta defensa como darle la vuelta a las rutas de esto que se llaman las rutas del incienso, ¿ok? Para llegar hasta el Mediterráneo. Como me cuesta más, prefiero a estos cuates pagarle su caseta. ¿Sí me explico? Y se pudrían en dinero, eran ricos. Y eso les permitía hacer la guerra. Aun cuando Pompeyo, ¿okay? Que es el que finalmente se va a quedar, va a poner la bota romana en la zona, aun cuando llega Pompeyo, Pompeyo no lo logra. Y el mismo Octavio César Augusto no los logra conquistar. ¿Ok? Se avientan 7 siglos estos cuates de existencia y son muy poderosos al grado que ahí se mantienen. Son avanzados, aunque ustedes no lo crean, hay liberación femenina entre los nabateos. ¿Okay? Acompañaban, la reina también tomaba decisiones. Las mujeres tenían el derecho a demandar en juicio, tenían el derecho de comercio, si mal no recuerdo, tenían el derecho a testar. Esto no lo tenían muchas naciones hasta hace 100 años. Eran en ese sentido, ¿cómo les diré? Tenían como buen, no sé cómo decirlo, pero eran avanzados para su época en ese sentido. El caso es, y lo que les voy a decir que es lo más feo, bueno, dice Pablo, fui a Arabia y luego, después de eso volví a Damasco. Váyanse a la izquierda de su Biblia, 2 páginas, váyanse a 2 de Corintios 11, este pasaje lo vimos la semana pasada. Ahí voy, Bueno, lo que les voy a decir es muy triste. ¿Y en qué consiste, Charlie?
Los tipazos es 11:32. Hijo, qué mala vista tengo, qué bruto. Tengo en las narices. Los tipazos no se van al cielo. Y algunos de ustedes podrían decir, oye, yo conozco muchos tipazos que son cristianos. Sí, pero Dios los hizo. Lo más probable es que antes no lo eran. Miren, los que les gusta el estoicismo y eso, lo vamos a ver porque pues, Tarso es como la cuna de los estoicos, o hay muchos ahí muy famosos. Piensen, Marco Aurelio era un perseguidor de los cristianos repugnante. Diocleciano, que los tienen aquí, que eran grandes emperadores. Fíjese, se los leo 11:32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas, el rey Aretas es el rey Nabateo, guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme. Aretas gobernó del 9 al 40, o del 9 al 37, más o menos, después de Cristo. Y lo amaban. Los nabateos lo amaban, y hay muchísimas monedas de Aretas y eso, lo veían como un gran rey que trajo prosperidad y todo. ¿Por qué el tipazo? ¿Por qué Marco Aurelio? ¿Por qué Aretas? ¿Por qué grandes hombres van a alucinar? Y miren, tal vez muchos conocemos, o sea, grandes personalidades y eso que tú dices, ese es un gran hombre, pero no les puedes tocar el tema bíblico porque te alucinan en ese instante. Y es horrible porque, mira, aquí gobierno yo, y no me vengas con el Nazareno. Entonces tienen al tipazo que todo el mundo quiere, que además la idea era de que se preocupaba por su pueblo, que los ponía adelante de él, que no era un tipo egoísta. Pero esta idea de que, a ver, no soy yo el Dios, sí se entiende, no soy yo el tipazo. Por eso en la literatura de la sabiduría vas a encontrar estas expresiones de la lisonja, porque el que lisonjea, se acuerdan a su prójimo, le tiende una red delante de sus pies, porque nos dedicamos luego a inflar, y puede ser una buena persona, pero la inflamos y la inflamos. Y cuando le decimos, cuate, te vas a ir al infierno si no te arrepientes, es que... Sí, sí. ¿Eh? Pues miren, o sea, sí, todas las grandes personalidades. No. Miren, una vez yo tenía un discípulo que le daba yo estudios de la Biblia y él trabajaba con un familiar. Y el familiar era como el padre de familia, era como el padrino, y le daba trabajo a toda la familia. Y entonces me dice, oye, es el cumpleaños no me acuerdo quién es su familia, ven. Y entonces me quedo platicando con el padrino. Y entonces empieza a reunir la gente como, ¿qué le estará indoctrinando el bíblico al padrino? Y me escuchaba de buena gana. Y en algún punto de la plática me dice, bueno, ¿y si yo no creo en esto, Carlos? No, señor, desgraciadamente usted se va a ir al infierno. Bueno, el resto, ¿qué? ¿Cómo se va? O sea, como córtale en este instante, o sea, mi cuate, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? Pues sí. Y pues no crean que era el rey de los nabateos, o sea, no llegaba a tanto, ¿no? Pero bueno, eso es muy triste, que las grandes personalidades, desgraciadamente, pues no acaban en el cielo, porque se tendrían que bajar desgraciadamente del ladrillo. Ajá, pero no entienden, no llegan a captar que tarde o temprano van a partir y parten pensando, como dice el Salmo 49, que sus moradas son eternas. Sí. Y que, a ver, el cielo va a estar horrible sin mí, ¿no? Y es así, no, cuate, o sea, no, en serio, no. Pero bueno, el gran tipazo es el que no va a soportar que este cuate ahí durante años predicando a Cristo. Y entonces es cuando lo descuelgan. Ok. Regrésense a Hechos. ¿Cuánto tiempo me queda? Ok, 9:26. Vamos a seguir con don Saulo. Ok, esto también lo va a narrar en la carta a los Gálatas. Versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. El tipo lleva 3 años fuera. ¿Ok? O sea, la fama, el daño que ha de haber hecho. Pablo en otra ocasión dice, yo los obligaba a blasfemar y cuando los mataban, yo daba mi voto. Entonces, ¿qué tienes que hacer para llevar a un discípulo a blasfemar? ¿Sí lo tienes que torturar?
Ok, y viene el súper tipazo. ¿Se acuerdan? Bernabé. Ok, que quiere decir hijo de consolación. Es un levita chipriota que ya no lo encontramos antes, que vende la casa y la pone a los pies de el precio a los pies de los discípulos, ¿se acuerdan? Bernabé te lo presenta la Biblia como este cuate, esos cuates bonachones, buena onda, cariñoso. A Pablo te lo va a presentar como un tipo con genio del demonio, voy derecho y no me quito, y se van a acabar peleando. Y luego se van a acabar reconciliando. Pero bueno, pero espiritualmente Bernabé va a ser como, a ver, sabe más que Pablo, quién sabe para estos instantes. El que va a predicar cuando veamos sus viajes, el que lleva la palabra es Pablo. Bernabé se ve que es el cuate que va y va a ir levantado todos los lesionados que va dejando Pablo. Y van a ser una gran, sí. Ok, versículo 27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ok, y pues ya lo van a integrar y lo que dice más adelante, entra y sale pues ya con toda libertad, ok, entre los miembros. Miren, todos los que estamos aquí podemos pensar en alguien que hizo una diferencia en nuestra vida. Ajá, obviamente para bien, se los estoy diciendo, también para mal. Como dice Proverbios, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, ¿no? Todo lo que dicen es para dañar. Pero hay personas, ¿sí? Como dice también, que la palabra del justo apacienta a muchos, ¿se acuerdan? Entonces, miren, dentro de estos propósitos, dentro de estos destinos a los cuales Dios nos llama, quizá no vayamos a ser el misionero como que anda por todo el planeta predicando, pero sí el cuate que lo guió. ¿Sí me explicó? Que lo asentó, que lo afirmó, que le enseñó, mira, te vas a conducir de esta manera, así es la iglesia, así funciona, etcétera, porque tú te estás integrando. Uh-huh. Cuando estaba yo pensando en la tarde en este estudio, me vino a la mente mi pastor. Yo creo que, digo, yo me llevo mucho con sus hijos, con su mujer, etcétera, que obviamente son los que más lo extrañan, ¿no? Cuando él falleció, ya estaba agonizando, y cuando entré a su cuarto, yo tenía días que no lo veía, entonces cuando entro a su cuarto como que dijo, no, pues nada más le falta la osa aquí a Charlie, ¿no? O sea, ya creo que no es buen mensaje que este cuate esté a las, no sé, 11, 12 de la noche en mi cuarto, ¿no? Y me acuerdo que así con lo que le quedaba de aire, estaba sus hijos, su mujer, etcétera, dice, los quiero mucho, y fue lo último que dijo, de hecho. Este, y, y bueno, en ese instante estás, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde va a fallecer? O sea, ¿qué hacemos? Etcétera, ¿no? Pero van pasando los días y te das cuenta del hueco que alguien que te crió literalmente te deja en tu vida. Uh-huh. Entonces, miren, la palabra liderazgo está muy de moda. El sinónimo de liderazgo es influencia. Uh-huh. Piensen en los lidercillos, en los que manejan a los grupos, ¿no? Tal vez no tienen el título, pero son los que menean a la gente, porque tienen influencia. Es realmente el líder. ¿Ok? Cuando nosotros vamos en nuestra vida como creyentes, Dios nos da esta oportunidad de influir en muchas personas. Y pienso que es de las cosas más valiosas que Dios nos da. El hecho de que podamos hacer la diferencia en alguien. Y bueno, pues eso es lo que Bernabé, va a hacer con Pablo. El sobrino de Bernabé es Marcos, el que escribió el Evangelio, aunque no lo crean. Ajá. Y entonces cuando lo narra ahí en capítulo 2, que digo en el que estábamos leyendo de Gálatas en el 1 y en el 2, dice, después pasados 3 años subí a Jerusalén para, dice, para ver a Pedro y no había ningún otro de los apóstoles, dice, sino a Santiago, el hermano del Señor. Cuando les toca el católico, le leen este pasaje porque ese no está alterado. ¿Ok? La palabra es Adelfos, ¿ok? Entonces, Santiago, el hermano del Señor.
Bueno, Santiago y Jacobo es lo mismo, ¿ok? Entonces ya pues, conoce a Pedro, etcétera, ¿no? Y luego vuelve a subir a Jerusalén 14 años después. Y entonces expone el evangelio que él ha estado predicando durante tantos años, y entonces dicen, ¿estás diciendo lo correcto? Dice, nos dieron la diestra en señal de compañerismo. Y entonces arrancan su viaje, se van a Chipre, ahí se convierte Sergio Paulo, y Pablo ahora se va a llamar Paulus también, ¿ok? Y miren, hay una tradición, no sé si sea cierta, pero dicen que los sicarios se ponen el nombre de su primer muertito. Aquí Pablo se pone el nombre de su primer convertido, en ese sentido de su viaje misionero. Porque me llamo Saúl, pero ahora soy Paulus, ¿ok? De ahí se van al norte de Chipre, bueno, atraviesan Chipre, se van al norte y llegan a Derbe. Y ahí Marcos se va. Pues, mundo griego, y Marcos es levita, igual que su primo. Marcos tiene esta idea de tipo rey Saúl de salir por patas. Por eso lo agarran de la capa y salen cueros cuando aprenden a Cristo. Llega a Derbe. Derbe es un sitio, miren, espiritualmente repugnante para un hebreo, y entonces sale corriendo. Cuando va a arrancar su segundo viaje misionero, Pablo le dice a Bernabé, pues vámonos, y Bernabé le dice, sí, pero hay que traer a Marcos. Y Pablo le dice, no, yo no llevo ese cuate. Ese cuate nos dejó colgados de la lámpara, mi cuate, y yo no lo llevo. Pues sí lo llevas, pues no lo llevo, pues sí lo llevas, y se pelean. Y entonces Bernabé se va para Chipre, que sería el natural, porque van a volver a hacer la misma ruta, pero Pablo ya no va a Chipre. Se va Bernabé con Marcos a Chipre, y Pablo se va para el norte. Se lleva otro cuate que es Silas. Uh-huh. Les termino con esto, váyanse a 2 de Timoteo y ahí terminamos. El caso es que se bronquean y Pablo ya acabó con Marcos. Marcos Fucci. No, 4, 2 de Timoteo. Entonces ya Marcos Fucci ya. 4:11, ahí están. Fíjense, años más tarde estando preso. Esto es Roma. Solo Lucas está conmigo. Toma Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. O sea, Pablo ya había acabado con Marcos, pero Dios no. Y este desertor, este doble desertor, porque la Biblia lo ventanea mucho, es el que va a escribir el Evangelio para los gentiles. Uh-huh. Presenta al siervo, así arranca el Evangelio de Marcos, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, como está escrito. Y se arranca. Uh-huh. No tiene toda una genealogía, etcétera. Sí tiene muchas interpretaciones. Talita Kumi, que traducido es levántate. ¿Por qué? Porque le está hablando un mundo gentil. Entonces por eso es que en Marcos se encuentran todas estas traducciones. Y es el Evangelio en acción, ¿sí? O sea, a ver, necesito cosas. Mi vida está destruida, soy un gentil, dime qué hacer. Uh-huh. Cuando la gente se convierte, yo siempre le digo, lee Marcos. Marcos es un evangelio hecho para alguien que no conoce la Biblia. Por eso tiene tantas explicaciones. Cuando estuvo solo con ellos, y explica. Cuando estuvo solo con ellos, y explica. Uh-huh. Entonces, fíjense el privilegio de este hombre que alucina a los gentiles, que abandona el mundo misionero, pero que en algún punto dice, a ver, Dios, tú me separaste para algo, tú me llamaste a algo. Fracasé en el huerto de Getsemaní, fracasé ahí en Derbe, pero ya me cansé. Y de aquí para el Real. ¿Y qué tan útil va a ser que el primer evangelio y en el que se van a basar los otros 3 es el de Marcos? Uh-huh. Entonces, miren, los pecados que cometimos ayer, Dios ya no se acuerda, no tiene caso, ¿sí me explico? Y si Dios ya no se acuerda, ya no se acuerden ustedes. Ahí a veces estamos, ¿sí me explico? Si Pablo hubiera estado pensando, es que como yo perseguí a la iglesia, yo no sirvo para esto. No, sí, cuate, por eso te estoy llamando. Y es importante que te la creas. A ver,
Saulo, ¿crees que te llame? Sí, sí lo creo. ¿Ya? El límite es el cielo, cuate. Ujú. Marcos, fracasaste 1, 2, 3, 17 veces, ¿se acuerdan? 70 veces cae el justo, dice Proverbios, y vuelve a levantarse. Bueno, pues esta es la historia de muchas historias hoy que se llevan. Aretas, el tipazo que se fue al infierno. Bernabé, el cuate que hizo una diferencia en algo. Marcos, el que fracasa y fracasa hasta el día que dice, ya no. Ujú. Saulo, el que no va a repetir una historia que lo condena, así como su predecesor. Bueno, tenemos a todos estos testigos, diría la Biblia, hoy viéndonos, y si nos estuvieran gritando dirían, corre, corre, no te canses, ¿sí? Continúa. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por esta noche. Te damos las gracias, Dios, por habernos llamado. Y Dios, pidiéndote que podamos alcanzar aquello para lo cual tú nos alcanzaste, Dios. Que olvidemos, Dios, lo que está atrás, los tropiezos, y que continuemos esta carrera que tú has puesto delante de nosotros con gozo, Dios. Bendice este lugar, bendice esta casa y bendice esta iglesia, Señor. Que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.